bien, vamos a comenzar. La clase anterior nos quedamos con el tema de volumen molar. Ok, vamos a continuar con el mismo tema, pero vamos a ver algunos detallitos adicionales. Recuerden que el volumen molar, ok, siempre y cuando tengamos un mol de sustancia química, ok, de cualquier sustancia, y siempre y cuando estemos a condiciones normales, recuerden que son a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, siempre que tengamos un mol a esas condiciones, siempre vamos a tener un volumen de 22.4, ¿ok? Entonces, en el examen puede que nos venga algo similar a esto, muy fácil y sencillo. Aplicamos, recuerden, una regla de 3 entre este factor de conversión o esta equivalencia con la cantidad de moles que tengamos, ¿no? Y si no, pues nos van a poner una pregunta un poquito más complicada y va a ser cuando tengamos un volumen de un gas, ¿ok? Pero que este volumen ya no se encuentre en condiciones normales de temperatura y presión, es decir, que tengamos condiciones variables, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tengamos condiciones variables, el volumen de un mol, pues ya no sería de 22.4 litros, ya va a variar, ¿ok? Porque vamos a manipular la variable de temperatura o la variable de presión. Recuerden que los gases, como su modelo corpuscular, pues es más o menos de esta manera, ¿ok? Sus moléculas o sus partículas que forman a los gases están muy separadas unas de otras y hay demasiado espacio vacío entre estas partículas de los gases que los forman, ¿ok? Entonces, cuando yo aplico una presión, supongamos que esto está encerrado en un recipiente y le aplicamos una presión mayor a la que está en ese momento, ¿qué va a pasar con ese gas? Pues va a empezar a reducir su volumen porque estas moléculas cada vez se van a ir acercando unas con otras, ¿ok? Es decir, nos van a dejar menos espacio vacío. Por lo tanto, al aumentar la presión, el volumen se va a contraer de ese gas. Ahora, si yo le disminuyo esa presión, va a ser todo lo contrario. En vez de que se reduzca ese volumen, pues va a aumentar, porque ahora le vamos a reducir la presión que estamos ejerciendo, ¿ok? Y por lo tanto, el gas se va a expandir ahora, ¿ok? O caso contrario, la otra variable sería la temperatura. Si yo le aumento la temperatura a este recipiente donde contengamos a este gas, también su volumen va a tener que aumentar. ¿Por qué? Porque estas partículas que forman al gas se van a empezar a alterar, ¿ok? Y van a empezar a rebotar con el recipiente que los contiene y por lo tanto van a aumentar también su volumen, suponiendo que el recipiente que los contiene fuera elástico, ¿ok? Y si reducimos la temperatura, en este caso a este gas, pues obviamente su volumen va a tener que disminuir porque estas partículas dejan de moverse, se quedan más estáticas y por lo tanto el volumen se reduce, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando a un gas le variamos ya sea la temperatura o la presión, ¿ok? Entonces, cuando tengamos condiciones variables, vamos a necesitar auxiliarnos, ¿ok? De una pequeña formulita que se llama fórmula del gas ideal, ¿ok? Denme un segundito. Ok, entonces, la fórmula que vamos a utilizar, ahí la tienen, ¿ok? Hay que copiarla, se llama ecuación del gas ideal. Esta ecuación, pues, nos representa la manera de cómo se comportarían los gases, ¿ok? Si todos fueran de una misma especie, ¿ok? Tendrían que seguir estas condiciones, ¿ok? Entonces, tengo aquí algunas variables. Esas variables, una de ellas es la P, otra de ellas es la V, tengo otra variable que sería la N, una variable que sería la R y una variable que sería la T, ¿ok? ¿Qué me indican estas variables? La P significa presión, ¿ok? La V significa volumen, N significa número de mol, T significa temperatura y R es una constante, ¿ok? Entonces, todas estas son magnitudes, algunas son magnitudes fundamentales, otras son magnitudes derivadas, ¿no? Cada una de estas magnitudes, pues se tiene que medir de una forma.
En el caso de la presión, vamos a utilizar pascales, vamos a utilizar atmósferas o vamos a utilizar milímetros de mercurio. Son 3 unidades de medida que me sirven para precisamente medir a la presión, ¿ok? En el caso del volumen, la única unidad de medida que vamos a utilizar siempre va a ser el litro. En el caso de los moles, ahí pues no cambia en absoluto, siempre vamos a utilizar la unidad de mol. En el caso de la temperatura, vamos a tener que utilizar el Kelvin, la temperatura absoluta. Entonces, si en los problemas nos presentan grados Celsius, yo voy a tener que convertirlo a Kelvin. Si me presentan grados Fahrenheit, voy a tener que convertirlos a Kelvin. O si me presentan los grados Rankine, también me van a tener que convertir a Kelvin. Siempre vamos a utilizar la temperatura absoluta, ¿vale? Y en el caso de la constante, que es esta de acá abajo, la constante R, se llama constante de los gases, vamos a utilizar 2 valores. Uno de ellos es este de acá, que vale 0.082-05749. Y el de abajo también lo podemos utilizar y tendríamos un valor de 62.36367, ¿vale? ¿De qué va a depender cuál de estas dos utilice? Va a depender de las unidades con las que me estén dando estas variables, ¿ok? Es decir, si la presión me la dan en atmósferas, entonces voy a utilizar la primera, porque arriba hay atmósferas, ¿ok? Si la presión en vez de atmósferas me ponen milímetros de mercurio, voy a tener que utilizar la segunda, ¿ok? Si me dan pascales, como no tengo ninguna unidad de esas aquí en mi constante, pues estos pascales, primero vamos a convertirlos a atmósferas o a milímetros de mercurio. Una vez que convirtamos eso, ahora sí elijo cuál es mi constante que voy a utilizar, ¿ok? ¿Queda claro eso, chicos? ¿Alguna pregunta con estas variables? Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? No, profe. ¿Ok? Creo que ya vieron el tema de termodinámica, ¿cierto? O están viendo ese tema en física. Recuerden solamente que para convertir a Kelvin, los grados Celsius, por ejemplo, que generalmente siempre nos ponen grados Celsius, hay que convertirlos a Kelvin y solamente le sumamos 237. 237.15 en realidad, pero el punto 15 no lo utilizamos, ¿ok? Y para los grados Fahrenheit, pues hay otra formulita. Los grados Fahrenheit casi no nos los van a pedir, ¿ok? Generalmente siempre son de grados Celsius a Kelvin, ¿vale? Entonces, ¿cómo aplicamos esto con un pequeño ejemplo? Vamos a ver un ejemplo. Muy facilito, fíjense. Ahí está. Puede que nos pregunten algo similar así en los exámenes. Generalmente de este tipo de preguntas vienen en los exámenes del Politécnico. Son como que más elaborados, más complejos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos indica el problema? Tenemos al hexafluoruro de azufre. Esta es su fórmula molecular, ¿ok? Dice que es un gas incoloro, no tiene color, y también es inodoro, no tiene olor, y es muy poco reactivo. Quiere que calculemos, en este caso, la presión en atmósferas, ¿ok? Que van a ejercer 1.82 moles de dicho compuesto químico, y que este gas se encuentra en un recipiente de acero de 5.43 litros, ¿ok? Y que tiene una temperatura de 69.5 grados Celsius, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular? Primero tengo que analizar mi problema. Recuerden, primero vamos a sacar los datos. ¿Qué datos me aporta el problema? ¿Ok? Entonces, leyendo otra vez y comprendiendo el problema, lo que me está pidiendo, ¿ok? Es que calcule la presión. Entonces, mi primer variable, que es la presión, esa va a ser mi incógnita. También me dice que en este recipiente que tiene un volumen de 5.43 litros, se encuentra a una temperatura de 69.5 grados Celsius, y que en dicho recipiente, ¿ok? Vamos a tener 1.82 moles, ¿ok? Entonces, de estas cuatro variables, una hay que convertirla. En este caso, los grados Celsius, ¿ok? En este caso dijimos, cuando tengamos grados Celsius, le vamos a tener que sumar 273, ¿ok? Sumándole 273,
obtendríamos la cantidad de grados, la cantidad de temperatura en Kelvin, ¿ok? Entonces tendríamos 9, serían 12, aquí serían 14, 342.5, ¿ok? 342.5 Kelvin, ya convirtiendo esos grados Celsius, ¿vale? Ahora, tengo 4 variables, pero mi formulita me indica 5 variables. Debo de tener la P, la V, la N, la R y la T. Me falta entonces por ahí una variable. En este caso sería la constante de los gases, ¿ok? Y observando mis unidades, observemos que aquí tengo litros, Kelvin, mol, y el problema me pide que calcule la presión en atmósferas. Entonces, observando esas unidades de medidas, chicos, ¿cuál utilizarían ustedes? ¿La número 1 o la número 2 en cuestión de constante del gas? ¿Cuál se tendría que utilizar? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1, correcto, Suset. La que se tiene que utilizar sería la 1, porque la número 1, ¿ok? La constante número 1 tiene las unidades de medida de mis variables, ¿ok? Tengo el mol, acá lo tenemos, el número de mol. Tengo también el Kelvin, aquí tengo el Kelvin. Tengo los litros, acá está el litro, ¿ok? Y el problema me pide que calculemos la presión en atmósferas. Entonces, la que voy a utilizar es la primera. ¿Puedo utilizar la segunda? Pudiésemos utilizarla, pero el resultado nos va a dar en milímetros de mercurio y posteriormente estos milímetros pues vamos a tener que convertirlos a atmósferas y sería más rollo, serían más cálculos. Entonces, para evitar esas conversiones, pues utilizamos la número 1, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar la número 1. Ya tengo mis variables. Para fines prácticos, chicos, yo les recomiendo solamente utilizar 2 a 3 cifras significativas para que no tengamos tantos decimales. Entonces vamos a tener que la variable R va a valer 0.082, ¿ok? Hasta 3 cifras nada más. En la parte de arriba las unidades son atmósferas por litros y en la parte de abajo son moles por Kelvin, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? Voy a tener que identificar a mi fórmula. Ya dijimos que la fórmula, cuando las condiciones son variables, sería la siguiente. P, que significa presión, V, que significa volumen, va a ser igual al número de mol por la constante R multiplicado por la temperatura, ¿ok? En este caso, el problema me pide que calcule la presión, ¿ok? Entonces, si quiero presión, me está estorbando esta V. ¿Qué le hacemos a esa V? La tenemos que despejar. Si está multiplicando, del otro lado tendrá que pasar dividiendo. Y mi fórmula me quedaría de la siguiente manera. Presión va a ser igual al número de mol por la constante R por la temperatura dividido entre el volumen. ¿Ok? Porque estaba multiplicando el volumen, del otro lado de mi ecuación pasará dividiendo. La operación contraria. ¿Ok? Una vez que ya identificamos qué fórmula voy a utilizar, ahora sí, sustituimos los valores y encontramos nuestro resultado. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? La presión va a ser igual al número de mol. ¿Cuántos moles tengo? 1.82 moles. ¿Ok? Esto lo voy a multiplicar por la constante, que en este caso sería 0.082. Arriba hay atmósferas por litros y abajo hay mol por Kelvin. Todo esto multiplicado por la temperatura, que sería 342.5 Kelvin, ¿ok? Y después lo dividimos entre el volumen, que sería de 5.43 litros. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me daría la multiplicación de arriba, chicos? Multipliquen 1.82 por 0.082 y posteriormente por 342.5. ¿Cuánto nos da? Quedaría como 25.5, profe. Ok, 25.5. Ahora, ¿qué unidades le voy a dejar? Fíjense bien.
en la parte de arriba se están multiplicando, pues, obviamente las cifras, pero también se estarían multiplicando las unidades de medida. En la parte del medio tenemos unas unidades de medida en forma de fracción, es decir, hay en un denominador y un numerador. ¿Qué tengo que hacer con las demás que están solitas? Les voy a agregar una unidad abajo para que pueda hacer esa multiplicación, ¿ok? Multiplicando mol por atmósfera por litro por Kelvin, me quedaría mol por atmósferas, ¿ok? Por litro por Kelvin. Estoy multiplicando solamente los numeradores, ¿ok? Las unidades que están en el numerador. Y posteriormente multiplico todo lo que esté por debajo, en el denominador. Entonces voy a multiplicar 1 por mol por Kelvin por 1. ¿Qué me daría? Pues mol, ¿ok? Por Kelvin. Solamente multipliqué estas de acá, ¿eh? Los numeradores y los denominadores. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago después de eso? Voy a eliminar lo que tenga igual arriba con lo que tenga igual abajo. Arriba tengo mol, lo elimino con mol. Arriba tengo Kelvin, lo elimino con Kelvin. ¿Y qué me quedaría? Pues me quedaría atmósferas por litros, ¿ok? Todo este resultado lo tengo que dividir entre 5.43 litros. ¿Cuánto me daría eso, chicos? ¿Sí? ¿Cuánto nos dan? 4.69, dice Vane. Ok, 4.69. ¿Ok? Como arriba tengo litro y abajo también tengo litro, pues se eliminan. ¿Listo? Y lo único que me quedaría serían las atmósferas. ¿Vale? Este sería nuestro resultado. Esa sería la opción correcta. ¿Listo? ¿Qué deducimos entonces? De este ejercicio podemos deducir que cuando yo tengo 1.82 moles de este compuesto químico, que es el hexafluoruro de azufre, y si está a 342.5 Kelvin, que es lo mismo de 69.5 grados Celsius, ¿ok? Y el recipiente que lo contiene es de 5.43 litros, la presión que está ejerciendo ese gas sería de 4.69 atmósferas, ¿ok? Ese sería nuestro resultado. Ahora, eso es en cuestión de cálculos, ¿no? De interpretación, pero ¿cuál es la practicidad? Pues si yo tengo, por ejemplo, ustedes, o no sé si vayan a ir al área de la salud, ¿ok? Van a estar en un laboratorio, van a tener que hacer reacciones, mezclas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si hacen una reacción química, por ejemplo, y les da un gas determinado, y ya calcularon cuánto les va a dar en cuestión de masa, ¿ok? En cuestión de moles, entonces deben de saber dónde colocan ese gas. Porque, por ejemplo, este recipiente puede ser de plástico, puede ser de vidrio, puede ser de metal. Entonces debemos de saber si este recipiente con determinado volumen va a poder alojar un gas a una cierta temperatura, ¿ok? Porque si no soporta la presión de ese gas, pues ¿qué va a pasar con esto? Pues va a estallar. No vamos a poder contener a ese gas, ¿ok? Entonces, para eso sirve también esta formulita, para saber en qué reactores realizamos las reacciones químicas o en qué reactores, en qué recipientes almacenamos los reactivos, ¿ok? Listo. ¿Duda con este ejemplo primero? ¿Ninguno? ¿Todo claro? Suset, José, Vanessa. Ok. Hagamos el siguiente. Otro ejemplo más. Bien, ahí lo tenemos. Ahora fíjense qué es lo que nos pide. El problema ahora nos pide que hallemos el volumen. ¿Ok? El volumen expresado en litros, que van a ocupar, dice aquí, 2.12 moles de óxido nítrico, que es su formulita, que se va a encontrar a 1900 milímetros de mercurio y a 76 grados Celsius, ¿ok? Ahora ya no voy a calcular la presión, ahora necesito saber cuál va a ser el volumen que va a ocupar ese gas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son mis datos? El primero es el volumen, esa es mi incógnita, es lo que me pide el problema que calculemos, ¿vale? Dice que quiere saber qué volumen va a ocupar una cantidad de 2.12 moles de ese compuesto químico, óxido nítrico. En realidad esto por ahora no me interesa, la fórmula o el nombre, ¿ok? Está de más.
Tengo una presión que dice que ejerce una presión de 1900 milímetros de mercurio, ¿ok? Y que la temperatura a la cual se encuentra ese recipiente es de 76 grados Celsius. Recuerden que para calcular para convertir los 76 grados Celsius, sumamos 273, ¿ok? Sumando todo esto, pues me daría 349, ¿ok? 349 Kelvin, ¿listo? Ahora sí, ¿qué constante R voy a utilizar? Tengo Kelvin, tengo mol, tengo milímetro de mercurio, mi formulita, mi incógnita la quiero en litros, ¿ok? Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Pues obviamente voy a utilizar la número 2 o la segunda, porque ahí tengo esas unidades, tengo Kelvin, tengo mol, mi resultado lo quiero en litros y la presión me la están dando en milímetros de mercurio, ¿ok? Por lo tanto, vamos a utilizar la constante número 2 y para eso vamos a tomar, dijimos, solamente 3 cifras significativas, es decir, que el valor sería de 62.363, ¿ok? Ahora en la parte de arriba tendríamos milímetros de mercurio por litro y en la parte de abajo tendríamos mol por Kelvin, ¿vale? Y nuestra fórmula que vamos a utilizar sería la siguiente. PV es igual a NRT. Como ahora quiero la V, la P la voy a tener que despejar y me quedaría así. Volumen va a ser igual a NRT dividido entre la presión. ¿Ok? Esa sería mi formulita. Sustituyendo y encontrando mi resultado, tendríamos lo siguiente. El volumen va a ser igual al número de mol, que en este caso son 2.12 moles, ¿ok? Multiplicado por la constante R, que serían 62.363, ¿ok? Arriba hay milímetros de mercurio, multiplicado por litro y dividido entre mol por Kelvin. Y todo eso multiplicado nuevamente por 349 Kelvin. Y al final vamos a dividirlo entre, en este caso, la presión, que serían 1900 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, ¿cuánto nos daría, chicos, la multiplicación de 2.12 por 62.363 y nuevamente multiplicado por 349? Hagan esa multiplicación y díganme cuánto le sale. 24 punto ¿qué, Vane? 24.28. 24.28 es poquito. Ah, ¿ya todo el resultado? Sí, profe, todo el resultado ya, Ah, ok, dividido en ok. 1900. Ah, perfecto, ¿Sí? perfecto. Entonces sería 24 punto ¿qué? ¿20 qué? 24.28. Ok. Estamos buscando volumen, ¿cierto? Entonces las unidades tienen que ser litros. ¿Listo? Entonces, lo que tendrían que hacer sería multiplicar 2.12 por 62.363 y por 349 y posteriormente dividirlo entre 1900, ¿vale? Las unidades que se eliminarían, en la parte de arriba se elimina mol con mol, Kelvin y Kelvin y milímetro con milímetro. Y la única que no se eliminó, si se fijan, pues son los litros. Son los que tenemos acá abajo, ¿ok? Entonces, ese es el volumen que va a ocupar este gas, que tiene una cantidad de 2.12 moles en cuestión de masa. La presión que ejerce en ese recipiente es de 1900 milímetros de mercurio y la temperatura a la cual se encuentra es de 349 Kelvin. ¿Ok? Perfecto, chicos. Copien eso y comenten si hay duda. Bien, chicos. Entonces, ustedes hagan el que sigue, ¿ok? Tiene una ligera variación, pero pues es prácticamente lo mismo, ¿vale? Si tienen duda, igual me comentan. Sería el siguiente. Les doy unos 10 minutitos. Si lo terminan antes, me avisan. ¿Cómo va, chicos? ¿Ya quedó? A ver, vamos a checar. Según a mí Vale. me salió 1050, profe. No sé si quede. 1050. Ajá.
1050. En este caso, nos pide que calculemos la presión. ¿Qué serían? ¿Pascales, atmósferas o milímetros? En atmósfera, ¿no? Ok, atmósferas. Mi estimado José, ¿qué valor te dio? Todavía lo estoy haciendo, profe. Ok. Suset, ¿coincides con Vanessa? No, me salió 4.032. Atmósfera igual. 4.032 atmósferas. Ok. Luz, apenas te conectaste, ¿verdad? Ahorita vamos a checar cómo se hace este ejercicio. Bien, entonces aquí ya tenemos pues una discrepancia, ¿no? A una le dio 1050, a otra le dio 4.032. Y están muy alejados uno de otros, entonces vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, primero lo primero, ¿no? Los datos. ¿Qué datos me ofrece el problema? Calcule la presión, dice. Quiere decir que la presión va a ser mi incógnita, ¿ok? Ahora, dice que la presión es ejercida por 25 gramos, es decir, tengo una masa, 25 gramos de dióxido de carbono, ¿ok? Estos 25 gramos están en un recipiente que tiene un volumen de 3.5 litros, ¿ok? Y que están a una temperatura de 30 grados Celsius, ¿vale? Entonces recuerden, estos 30 grados hay que convertirlos a Kelvin. Si le sumamos 273, tendríamos 303 Kelvin, ¿ok? Ahora, mi constante de los gases que voy a utilizar, en este caso, pues van a ser, puedo utilizar la primera, puedo utilizar la segunda, en realidad, no nos dice el problema en qué unidades va a necesitar la presión, ¿ok? Pero como ustedes la encontraron en atmósferas, yo supongo que la que utilizaron, pues es la de hasta arriba, ¿no? La primera. Entonces vamos a poner 0.082, ¿ok? 3 cifras significativas después del punto nada más. Unidades sería atmósferas por litro y abajo mol por Kelvin, ¿ok? Entonces ya tengo todo, pero si se fijan, tengo en la parte de abajo atmósferas, litros, moles y Kelvin. Entonces tengo Kelvin acá arriba, tengo litro acá, la presión se va a encontrar en atmósferas, pero la masa no la tengo en moles. Entonces, el primer paso de todo sería calcular el número de mol que vamos a tener en estos 25 gramos, ¿ok? Recuerden que el número de mol se calcula dividiendo la masa, que en este caso son los gramos, entre la masa molecular del compuesto en cuestión, ¿ok? Entonces, ¿cuántos gramos tengo? Pues tengo 25 gramos, ¿listo? Y la masa molecular del dióxido de carbono es de 44 gramos por cada mol, ¿ok? Entonces, haciendo esa división, voy a dividir 25 entre 44. Me daría 0.56. Vamos a dejarlo en 0.5, ¿ok? Gramo y gramo se elimina y me queda solamente el mol. ¿Listo? Una vez que yo ya tengo el mol, ahora sí, yo ya sé que estos 25 gramos en realidad corresponden a 0.5 moles. ¿Listo? Y ya tengo las unidades que tiene mi constante. Kelvin, litros, moles. Y obviamente las atmósferas, así vamos a encontrar el resultado. ¿Ok? Entonces, después de eso, mi fórmula. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La fórmula general es PV igual a nRT. ¿Ok? Como el problema me pide la presión, pues voy a tener que despejar el volumen y me quedaría mi fórmula despejada de la siguiente manera. Presión va a ser igual a número de mol por mi constante R por la temperatura entre el volumen. ¿Ok? Esta es la fórmula que tendríamos que utilizar. Sustituyendo mis valores y encontrando mi resultado, me daría lo siguiente. La presión es igual al número de mol. Ya sabemos que esos 25 gramos corresponden a 0.5 moles. ¿Ok? Voy a multiplicarlo por la constante que es 0.082 atmósferas por litro dividido entre mol por Kelvin. Todo esto multiplicado por 303 Kelvin, que es la temperatura. ¿Ok? Y después dividir todo esto entre el volumen, que es de 3.5 litros. ¿Vale? Entonces,
Presión es igual a la multiplicación de 0.5 por 0.082 y multiplicado nuevamente por 303. Eso me daría un total de 12.423, ¿ok? El mol que está arriba se va con el mol de abajo, el Kelvin de arriba se va con Kelvin de abajo y me quedaría nada más atmósferas por litro, ¿ok? Todo esto dividido entre 3.5 litros. Entonces, si yo divido esos 12.423 entre 3.5, me daría 3.54, ¿ok? Litro y litro se elimina y me quedan atmósferas, ¿vale? Aquí creo que el resultado correcto sería el de Suset, ya que ella al parecer, Suset, utilizaste otro decimal, ¿cierto? Sí. Correcto, en el número de mol tal vez utilizaste más decimales, por eso te di un poquito más, ¿ok? Entonces, mi estimada Vanessa, ¿dónde nos falló? En la fórmula, profe. Bueno, Ok, todo la procedí. fórmula. Ajá. Bien, recuerden, hay que despejar. Recuerden que lo que está multiplicando tiene que pasar del otro lado dividiendo. Si está dividiendo, pues tiene que pasar multiplicando. Operación contraria, ¿vale? Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. ¿Ok? ¿Duda con esto? Hagan entonces el siguiente ejercicio, otro más. Igual les voy a dar unos 7 minutitos y me comentan si lo tienen antes, ¿vale? Ahí está, nos pide que calculemos el volumen. Nuevamente tengo gramos. Ahora son de helio, una temperatura determinada y una atmósfera, ¿vale? Háganlo y ahorita lo checamos. ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo nos quedó? Mi estimada Vanessa, ¿cómo nos quedó? ¿Qué valor nos dio? Aún no lo termino, profe. Es que, profe, una pregunta. Ajá. El número de mol no nos lo está dando, entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, ¿cómo lo puedo calcular? Recuerden que en el caso del número de mol se calcula con la formulita de mol, acá está arriba. Número de mol es igual a los gramos, ¿ok? O a la masa de lo que tengamos de sustancia química entre su masa molecular de dicha sustancia química o su masa atómica en este caso, porque es un elemento químico, es el helio, ¿ok? ¿Queda claro, Vane? Ok, sí, profe. Ok. Suset, ¿tú lo tienes? Me salió 115.87 litros. 115.87 litros. Mi estimada Luz, ¿lo tienes? José. Todavía lo sigo haciendo. Ok, ok. Entonces, a ver, vamos a analizarlo. Es prácticamente igual que el anterior, ¿cierto? Solamente que, bueno, sí, es prácticamente lo mismo, solamente que aquí vamos a calcular el volumen y en el anterior calculamos presión, ¿ok? Pero el mismo procedimiento va a ser. Lo primero, pues serían mis datos, ¿no? ¿Qué datos tengo? En este caso, mi variable que voy a encontrar, mi incógnita, tiene que ser el volumen, porque es lo que me está pidiendo el problema, ¿ok? Y dice que tengo una masa, otra vez me está dando la masa, que en este caso son 30 gramos del elemento químico helio. El helio es un gas. Entonces, antes de pasar a otra variable, tengo estos 30 gramos, hay que convertirlos a moles. ¿Cómo lo hago? Recuerden, la fórmula está acá arriba, número de moles igual a los gramos entre la masa molecular. Entonces, los gramos que tengo son 30, ¿ok? Esa es la masa. Y voy a dividirlo entre la masa molecular de dicho elemento químico, en este caso el helio. Si ustedes checan una tablita, pues su masa es de 4, ¿ok? ¿4 qué? Gramos por cada mol, ¿ok? Si yo divido 30 entre 4, eso me daría... 7.5. Correcto, 7.5, gramo y gramo se elimina y me quedan moles, ¿ok? Entonces yo ya sé que en 30 gramos de helio, en realidad tengo 7.5 moles, ¿ok? Ahora, ¿qué otra variable me falta? Pues la temperatura. Recuerden que son 30 gramos, pero estos 30 grados, perdón, hay que convertirlos a, perdón, son 10 grados, hay que convertirlos a Kelvin, ¿ok?
y para convertir estos 10 grados Celsius a Kelvin, le sumamos 273. Entonces aquí serían 283 Kelvin, sumándole la cantidad que les mencioné, ¿ok? Y tengo también una presión, que en este caso es de 1.5 atmósferas, ¿ok? ¿Qué constante voy a utilizar? ¿Qué variable R? Pues voy a utilizar la primera, ¿cierto? Porque tengo atmósferas en este caso. Entonces voy a utilizar la primera, que sería el valor de 0.082, ¿ok? Unidades serían atmósferas por litro dividido entre mol por Kelvin, ¿ok? Esto pues sería mi constante. Ahora, ¿qué fórmula voy a utilizar? Pues siempre vamos a utilizar la fórmula general que tenemos ahí arriba, ¿ok? Dice que PV es igual a NRT. Como el problema me pide el volumen, esa es mi incógnita, pues hay que despejar la P, que sería la presión. Me quedaría entonces como volumen igual a NRT dividido entre presión, ¿ok? Esa es la fórmula que tengo que utilizar. Sustituyendo mis valores y encontrando mi resultado, me quedaría de la siguiente manera. El volumen va a ser igual al número de mol. Recuerden que en 30 gramos, en realidad tenemos 7.5 moles, ¿ok? Todo esto multiplicado por mi constante, que sería 0.082. Arriba hay atmósferas por litro, abajo es mol por Kelvin, ¿ok? Todo esto multiplicado por la temperatura, que serían 283 Kelvin. Y al final de esa multiplicación dividimos entre 1.5 atmósferas, ¿ok? Entonces, volumen sería igual a 7.5 multiplicado por 0.082 y nuevamente multiplicado por 283. Eso me daría un valor de 174.045, ¿ok? El mol de arriba se va con el mol de abajo, Kelvin de abajo con el Kelvin de arriba, y me queda atmósfera por litro, ¿ok? Todo esto dividido entre 1.5 atmósferas. Dividiendo esos 174, dividido entre 1.5, pues me daría 116.03, ¿ok? Atmósfera y atmósfera se eliminan y estos serían los litros. Nuevamente nos están variando ahí algunas decimales, ¿ok? Pero pues no hay ningún problema, son muy poquitas, son resultados cercanos por las variables que utilizamos, ¿ok? Entonces, ese es el procedimiento, muchachos, ¿ok? Recuerden, cuando me den directamente los moles, pues ya no vamos a tener que encontrar los moles, porque ya me los están dando, ¿ok? Cuando me den la masa, entonces sí, el primer paso sería encontrar el número de mol, así que como lo hicimos en los dos anteriores, ¿ok? Una vez que encuentro el número de mol, pues ya todo lo demás es igual. Recuerden también que si me dan los grados Celsius, hay que convertirlos a Kelvin. Si me dan Fahrenheit, también a Kelvin. Si me dan Rankine, a Kelvin también. ¿Ok? Y también la constante de los gases, recuerden, todo va a depender de las unidades de medida que tengan nuestras variables. ¿Ok? ¿Duda con esto, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Entonces, si no hay duda, vamos a tomarnos un pequeño descansito, 10 minutitos y continuamos, ¿vale? En 10 minutos reanudamos. Continuamos, chicos. ¿Están ahí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, para finalizar, resumiendo, esta formulita hay que aprendérsela. PV NRT, la ecuación de los gases ideales, ¿ok? Recuerden que si quiero calcular la presión, hay que despejar V y simplemente va a pasar dividiendo, ¿ok? Del otro lado. O si quiero calcular el volumen, voy a tener que quitar a la presión y va a pasar dividiendo del otro lado, así como es esta ecuación ya despejada, ¿ok? Ahora en el examen también nos pueden pedir, por ejemplo, número de moles, y lo que tendríamos que hacer sería despejar a R y a T, ¿ok? Estas dos van a tener que pasar del otro lado haciendo lo opuesto. Aquí están multiplicando a R, pero del otro lado van a pasar dividiendo, pero entre ellas se van a seguir multiplicando, ¿ok? Es decir, me quedaría algo similar a esto.
RT igual a N. ¿Ok? PB, recuerden, pasa dividiendo hacia el otro lado y me quedaría RT igual a N. ¿Ok? Ahora, también puedo calcular de ahí el valor de T. Por ejemplo, si me piden temperatura. Entonces, ¿qué tendría que despejar? Tendría que despejar a N y a R. Y también pasarían haciendo la operación contraria, que sería dividiendo, pero entre ellas pasarían multiplicándose. ¿Ok? Entonces me quedaría algo así. PB entre NR y todo esto sería igual a la temperatura. ¿Ok? Entonces, aquí nada más hay que despejar y pasarían igual, haciendo lo mismo entre ellas, pero haciendo lo contrario con las variables del otro lado, ¿ok? Y pues obviamente la R ya no se calcula porque es una constante, ya esa ya tiene su valor determinado, ¿ok? Vale 0.082 o 62.363, ¿vale? Bien, entonces pasemos a lo siguiente, ahora veamos el tema de ácidos y el tema de bases, ¿ok? En el examen principalmente nos van a preguntar algunas características de los gases o de las bases, ¿vale? Entonces recuerden que los ácidos y las bases van a depender de una cosa, de la cantidad de iones hidrógeno que posean. En otras palabras, van a depender del pH, ¿ok? Recuerden que el pH se refiere al potencial de hidrógeno. ¿Cuántos iones hidrógeno posee una muestra? ¿Ok? Recuerden también que en el caso de los ácidos tiene que ser el pH menor a 7 y en el caso de las bases tiene que ser mayor a 7. Ahora, algunas características que nos pueden preguntar de los ácidos o las bases son las siguientes. En el caso de los ácidos, tienen un sabor agrio. Ya dijimos que el pH tiene que ser menor a 7 y lo más común que nos preguntan es cuestión de indicadores. Nos preguntan sobre los indicadores que se utilizan comúnmente y pues un indicador es simplemente, puede ser un líquido, puede ser una tira reactiva, puede ser cualquier otra cosa que me indique la acidez de esa sustancia. Esos son los indicadores de pH, ¿ok? Entonces, un indicador muy común que se utiliza en los laboratorios es el papel tornasol. En el caso del papel tornasol, si yo tengo una sustancia líquida, ok, quiero saber el pH de esa sustancia, simplemente le meto la tirita, le meto el papel tornasol y pues se va a impregnar de ese líquido. Ahora, si ese líquido se vuelve, ese papel se vuelve o vira a color rojo, eso me indica que la sustancia que tengo aquí contenida es un ácido, ¿ok? Entonces, el papel tornasol, recuerden, es un indicador de pH que en presencia de ácidos siempre va a virar a color rojo, ¿ok? Hay otro indicador que es la fenoltaleína. La fenoltaleína es un líquido incoloro, pero en presencia de un ácido, pues también se vuelve igual, no vira de color. Es una sustancia incolora, sigue sin color, ¿ok? Hay otro indicador que es el naranja de metilo. Y el naranja de metilo, en presencia de ácidos, siempre va a virar a un color rosa. ¿Ok? Entonces, son los tres indicadores pues, más conocidos o los que pueden venir en el examen. ¿Vale? En el caso de las bases, su característica es que tienen un sabor amargo, ya no agrio, sino amargo. ¿Ok? Tienen un pH, como dijimos, por arriba del 7. Y en el caso de los indicadores, el papel tornasol ya no vira a un tono rojo, sino que ahora va a ser un tono azul. ¿Ok? En el caso de la fenoltaleína, en presencia de las bases, sí va a cambiar de color y cambia a un color rosa, a un color violeta. ¿Ok? Dependiendo de la concentración que tenga esa sustancia. Y en el caso del naranja de metilo, va a cambiar a amarillo. ¿Ok? Esos serían los cambios de estos indicadores en presencia de ácidos o en presencia de bases. Ahora, ¿cuáles son los más comunes? Aquí en este caso no son los más comunes, pero sí los más fuertes, ¿ok? Estos compuestos químicos, estos ácidos, van desde el más fuerte hasta el más débil o con menos fuerza, ¿ok? Entonces, el ácido más fuerte es este de aquí, se llama ácido perclórico. ¿Ok?
Después de ese ácido perclórico, el que le sigue es el ácido sulfúrico, después sigue el ácido yodhídrico, después el ácido bromhídrico, después el ácido clorhídrico y terminamos con el ácido nítrico, ¿ok? Existen más ácidos, pero estos pues se los puse de mayor a menor, ¿ok? Del más fuerte al menos fuerte, ¿vale? Y del caso de las bases, la base más fuerte es el hidróxido de litio, ¿ok? Seguida de ella está el hidróxido de sodio, después le sigue el hidróxido de potasio, después el de calcio, después del estroncio y por último el de bario, ¿ok? También están ordenadas de mayor a menor grado, ¿ok? Entonces hay que copiar esas características de los ácidos y de las bases y hay que copiar también estos ácidos y estas bases. Son las más fuertes, ¿ok? Les doy un minutito. ¿Listo, chicos? Bien, pasemos a lo siguiente. En el examen también, aparte de las características de los ácidos, nos van a preguntar la manera de identificarlos, ¿ok? Y dependiendo la teoría propuesta por el científico, es como se identifica un ácido o una base. ¿A qué me refiero? A las teorías ácido-base. ¿Qué es una teoría ácido-base? Es simplemente la manera de cómo identificar a un ácido y cómo identificar a una base, ¿ok? Esas son teorías ácido-base. Entonces vamos a tener tres importantes. La primera es la teoría de Arrhenius, la segunda es la teoría de Bronsted y Lowry, y la última es la teoría de Lewis, ¿ok? Entonces, veamos la primera, teoría de Arrhenius. ¿Qué dice Arrhenius? ¿Cómo identificamos un ácido y cómo identificamos una base? En el caso de los ácidos, ¿ok? Van a ser sustancias químicas que en disolución acuosa van a liberar iones hidrógeno, ¿ok? Eso dice Arrhenius. También dice que una base, pues va a ser aquella sustancia química que en disolución acuosa libere iones hidrógeno, ¿ok? Entonces, veamos algunos ejemplos de ácidos y veamos algunos ejemplos de bases, ¿ok? La fórmula general para identificar a un ácido sería más o menos de la siguiente manera. Voy a tener un hidrógeno, ¿ok? Y voy a tener otro elemento químico representado con la letra A. Si esto es un ácido, dice Arrhenius, entonces en disolución acuosa, es decir, agregándole agua, se va a tener que disociar en hidrógeno y en el elemento químico con una carga negativa, ¿ok? Es decir, vamos a liberar iones positivos, iones negativos, ¿vale? Esa sería la estructura de un ácido. Entonces, podemos poner algunos ejemplos. El más común, por ejemplo, el HCl, ¿cierto? El HCl, si yo lo disuelvo en agua, se va a disociar, se va a ionizar. ¿En qué se ioniza? Se ioniza en iones hidrógeno y aparte se ioniza en iones cloro, ¿ok? Otro ejemplo, puedo tener al yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico. En presencia de agua se va a ionizar. ¿En qué se va a ionizar? En iones hidrógeno y también en iones, en este caso, yodo, ¿ok? O, por ejemplo, puede ser el H2SO4, ácido sulfúrico, ¿ok? Ya sabemos que es un ácido, pero dice Arrhenius, en presencia de agua, lo vamos a identificar porque va a desprender iones hidrógeno. En este caso va a desprender 2, porque la estructura del H2SO4 me indica que hay 2 átomos de hidrógeno. Como se va a ionizar, pues va a liberar 2 átomos, 2 iones hidrógeno, ¿ok? Y adicionalmente vamos a tener una carga negativa que será el ion sulfato, con una carga de -2, ¿ok? Y por último, el H3PO4. Si yo al ácido fosfórico le adiciono agua o lo disuelvo en agua, pues me va a liberar 3 iones hidrógeno, ¿ok? Y obviamente vamos a tener una carga negativa que será el ion fosfato con una carga de -3, ¿ok? Entonces observen lo que está pasando. Si yo a estas sustancias les agrego agua o las disuelvo en agua, se van a tener que ionizar, ¿ok? Es decir, se forman o se liberan iones hidrógeno
y también su carga negativa. Cuando esto ocurre, entonces estamos en presencia de un ácido de Arrhenius, ¿ok? Entonces, ¿cómo me pueden preguntar en el examen? Pues te van a poner algo similar a esto, ¿no? Te van a poner, por ejemplo, 3 reacciones químicas, ¿ok? Algo así. Te van a poner H2O2, aquí sería H2O y sería oxígeno. Y te pueden poner, por ejemplo, el primero, ¿no? Que es HCl, H2, H más cloro, ¿ok? Entonces te pueden preguntar, de estas ecuaciones químicas que acabamos de plantear, ¿no? De estas ecuaciones químicas, ¿quién de todas ellas corresponde a un ácido según la teoría de Arrhenius? Entonces, ya sabemos cómo identificar a un ácido según Arrhenius. Una sustancia ácida va a ser aquella que en disolución acuosa me libere iones hidrógeno, ¿ok? Entonces, ¿quién de todos ellos sería un ácido? Pues la que me está representando a un ácido sería la última, porque es la única reacción química que me está dando iones hidrógeno, ¿ok? Obviamente la primera me está dando iones también, pero no tengo hidrógeno, me está dando un ion sodio y también un ion cloro, ¿ok? Y en el caso de la B, pues es agua oxigenada, y el agua oxigenada se desdobla o se descompone en agua normal y en oxígeno, ¿ok? Entonces, esta última sería el ácido que correspondería según a la teoría de Arrhenius, ¿ok? Más o menos así va a venir en el examen. Entonces, vamos a tener que identificar qué reacción química nos está dando como resultado iones, y uno de esos iones tiene que ser iones hidrógeno, ¿ok? En el caso de las sustancias básicas, su fórmula general, pues sería de la siguiente manera. Voy a tener una parte positiva, en este caso de este lado, que sería un elemento químico B, ¿ok? Y va a tener al final grupos OH, porque recuerden que los hidróxidos, pues son las bases, ¿vale? Entonces, cuando esto se disuelve en agua, me va a dar una parte positiva, que va a ser el elemento químico B, y también me va a liberar iones OH. Ah, aquí otra cosa. Aquí dice iones hidrógeno, pero no debe de ser iones hidrógeno, debe de decir iones hidroxilo. ¿Ok? ¿Cuáles son los iones hidroxilo? Pues los grupos OH. ¿Ok? Entonces aquí si se fijan, esta sustancia química, si yo le adiciono agua o la disuelvo en agua, me va a dar iones positivos y me va a dar también iones negativos, pero estos negativos van a ser grupos OH. ¿Ok? Entonces, ejemplos de ellos, podemos poner al más común, que sería el hidróxido de sodio. ¿Ok? Si yo al hidróxido de sodio lo disuelvo en agua, pues me va a dar una parte positiva, que será el sodio, y adicionalmente me va a dar OH, un grupo OH, que se va a disociar. Otro más, por ejemplo, el hidróxido de litio, ¿ok? Que también si yo lo disuelvo en agua, al ser una base, se va a disociar en iones litio y en grupos OH, ¿ok? Es decir, en grupos hidroxilo. O puede ser también el aluminio, unido a un grupo H, el hidróxido de aluminio. Este hidróxido de aluminio, si yo lo agrego, si le agrego agua a esta sustancia, pues se va a disociar en aluminio más 3. ¿Por qué más 3? Porque recuerden, voy a tener 3 grupos OH, ¿ok? Y ya quedó. O por ejemplo, el hidróxido de plomo. Ahí está el hidróxido de plomo. Si yo lo disuelvo en agua, pues me va a dar un plomo con una carga de más 4. ¿Por qué más 4? Porque tengo 4 grupos OH, ¿ok? Entonces, de esta manera vamos a identificar a los ácidos y también vamos a identificar a las bases, según Arrhenius, ¿ok? En el caso de los ácidos, recuerden, la característica principal es que en disolución acuosa se generan iones hidrógeno, y las bases en disolución acuosa me van a liberar grupos OH, o también llamados iones hidroxilo, ¿ok? ¿Duda con esa teoría, chicos? ¿Ninguna duda? Pasemos a la siguiente, entonces. Esta es teoría de Arrhenius, ¿vale? Bueno, les doy 2 minutitos, copíenlo y ahorita seguimos. ¿Listo, chicos?
Pasemos a la siguiente teoría. ¿Ok? Esta, recuerden, es teoría de Arrhenius. Veamos ahora la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Ok? ¿Qué dice Bronsted y Lowry? Son dos científicos y dicen lo siguiente. Dice que una sustancia química, ¿ok? Un ácido es una sustancia química que ahora va a donar protones, ¿ok? Es decir, va a donar iones hidrógeno, ¿vale? Y una sustancia básica va a ser aquella sustancia que acepte protones, en este caso va a aceptar iones hidrógeno, ¿ok? A eso se refiere Bronsted y Lowry. Una sustancia cede y una sustancia va a aceptar esos iones hidrógeno. Entonces, ¿cómo lo representamos? Sería más o menos de esta manera. Voy a tener una sustancia química formada por un hidrógeno y un elemento químico cualquiera, ¿ok? Y esta sustancia va a donar iones hidrógeno. ¿Listo? Eso sería un ácido. Y del otro lado voy a tener a una base. ¿Qué va a ser una base? Pues voy a tener un elemento químico B. En este caso se va a tener que unir con iones hidrógeno para formar un compuesto formado por B y por H. ¿Ok? Así sería. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro. Vamos a mezclar al HCl O4, ¿ok? Y lo vamos a mezclar con agua, ¿ok? Ahora observen lo siguiente. ¿Qué se va a formar aquí? Aquí ya no se disuelve en agua, ¿ok? Estoy mezclando dos sustancias y voy a identificar quién es el que cede y quién es el que acepta protones, ¿vale? Entonces, ¿qué se formaría con eso? Se va a formar el ClO4, ¿ok? Con una carga negativa y también se va a formar el H3O+, ¿ok? El primero, el ClO4, es el ion perclorato. Y el segundo es el ion hidronio, ¿ok? Ahora, ¿quién de estas dos sustancias, chicos, es la que está cediendo protones? ¿El ácido perclórico o el agua? ¿Quién es la que cede protones? ¿O quién es la que cede hidrógenos? ¿El agua? A ver, vamos a ver. Observen aquí, ¿eh? Aquí tengo el HClO4, pero ¿qué le pasó al HClO4? Ha perdido protones, o en este caso, ha perdido hidrógenos. Eso quiere decir que el ácido perclórico, este hidrógeno que tiene al inicio, se lo va a ceder al agua, ¿cierto? Si le ceden ese hidrógeno al agua, ¿qué se va a formar? Pues obviamente se va a formar el H3O. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿quién es el que va a ceder? En este caso, va a ceder el HClO4. Y dijimos que un ácido es aquella sustancia que va a donar hidrógenos o iones hidrógenos, ¿ok? Entonces, este de aquí, el HClO4, sería un ácido, porque es el que le va a pasar este hidrógeno al agua, ¿ok? Ahora, el agua, que es el que recibe los protones, pues ese sería una base, porque recuerden que una base es una sustancia química que acepta protones hidrógeno o iones hidrógeno. Entonces, ¿quién las acepta? El agua. Por lo tanto, este de aquí sería la base, ¿ok? Ahora, como el HClO4 fue el que cedió su hidrógeno, se quedó sin su hidrógeno, ¿cierto? Con una carga negativa. Entonces, recuerden que los elementos y los compuestos tienen que ser neutros. Entonces, como ahora ya tiene una carga negativa, tiene la posibilidad que este hidrógeno que tiene de más esta molécula de agua, ahora se lo pase a este, ¿ok? Entonces, si ahora el ClO4 puede aceptar electrones, ya no sería considerado un ácido, ahora sería considerado una base, porque ahora puede aceptar esos electrones, o esos protones, perdón, hidrógeno, ¿ok? Y el agua, que tiene un hidrógeno de más, ¿ok? ¿Qué puede hacer? Puede ahora ceder esos protones. Y recuerden que si los cede o si los dona, ahora se convierte en un ácido. Pero en este caso, esta base, que es el ion clorato, y este ácido, que es el ion hidronio, se llaman base conjugada, ¿ok? Y también se llama ácido conjugado. ¿Listo? Entonces, recuerden esto, por cada ácido que haya en la ecuación, siempre vamos a tener su base conjugada.
y por cada base que tengamos en la ecuación, siempre vamos a tener un ácido conjugado, ¿ok? Eso es lo que tienen que saber. Ahora, veamos otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Vamos a mezclar ahora el NH3, que es el amoníaco, ¿ok? Lo vamos a mezclar igual con agua, ¿ok? Ahora observen lo siguiente, ¿qué se va a formar? Se va a formar NH4 más el ion amonio y también se va a formar el grupo OH o el grupo hidroxilo, ¿ok? Ahora observen estas dos, observen el amoníaco y observen el agua. ¿Quién está cediendo hidrógenos, chicos? ¿El amoníaco o el agua? El agua. El agua, correcto. El agua, si se fijan, tiene 2 de hidrógeno, ¿ok? Pero del otro lado ha perdido 1. Por lo tanto, el que está cediendo hidrógenos ahora es el agua. Y el agua ahora sería considerado, ¿qué? Un ácido, ¿ok? Porque recuerden que este ácido es aquel que va a donar protones, ¿ok? En este caso va a donar iones hidrógeno. El que los dona es el agua. Y por lo tanto, el otro que recibe será la base. ¿Listo? Ahora, del otro lado, ya este ion amonio tiene un hidrógeno de más que ahora puede ceder para que ahora se vuelva estable nuevamente. Entonces, como ahora puede ceder iones hidrógeno, se va a convertir en un ácido. Pero recuerden que es un ácido conjugado, ¿ok? Y este grupo OH, que tiene una carga negativa, va a necesitar un ion positivo, en este caso, un ion hidrógeno. Y por lo tanto, si acepta ese ion, ahora se convertiría en una base, pero no en cualquier base, una base conjugada, ¿ok? Entonces podemos decir que cada base va a tener su ácido conjugado y por cada ácido siempre va a haber una base conjugada, ¿ok? Y si se dan cuenta, el agua en el primer ejemplo funcionó como una base, pero en el segundo ejemplo funcionó como un ácido. A esas sustancias que tienen las dos cualidades, que es el caso del agua, se les llama sustancias anfóteras, ¿ok? Una sustancia anfótera es aquella que se puede comportar como un ácido o se puede comportar como una base, ¿ok? Para que lo anoten. Entonces, para terminar, muchachos, hagamos otro más. Vamos a hacer ahora al amoníaco, NH3, y le vamos a agregar HCl, ¿ok? ¿Qué se tiene que formar? Se va a formar lo siguiente. Se tendría que formar el NH4 más, ¿ok? Y adicionalmente también se va a formar el ion cloro, ¿ok? Entonces recuerden, tengo aquí al NH3 y tengo al HCl. ¿Quién es el que está donando protones, chicos? ¿O quién es el que dona hidrógenos? ¿Quién creen que done hidrógenos? El HCl. Ok. En este caso, el HCl, si se fijan, del otro lado ha perdido hidrógenos. Por lo tanto, esa sustancia es la que cede o que dona esos protones hidrógenos. ¿Ok? Entonces, como el HCl es el que está donando protones o donando iones hidrógeno, a este se le considera que es un ácido. ¿Ok? Y del otro lado, como los ha perdido, pues esta será su base conjugada. ¿Listo? Y en el caso del amoníaco, que está en el lado de los reactivos, ahora esto es una base, ¿ok? Porque está aceptando los iones hidrógeno. Y del otro lado, como ya tiene de más, tiene uno de más, puede ahora cederlo, entonces será un ácido, pero un ácido conjugado. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener que identificar. En el examen nos van a poner una ecuación química, ¿ok? Por ejemplo, esta de aquí. Nos pueden poner lo siguiente como ejemplo. Nos van a poner al HBr, que es el bromuro de hidrógeno, ¿ok? Y nos van a poner agua. ¿Listo? Y te van a poner como productos el ion bromo y te van a poner el ion hidronio. Te van a preguntar, por ejemplo, te van a poner esa ecuación y te van a preguntar,
quién es el ácido y quién es su base conjugada, ¿ok? O te pueden decir, identifica la base conjugada del bromuro de hidrógeno, ¿ok? Si es que fuera base. O te pueden decir, identifica el ácido conjugado del agua, ¿ok? Dependiendo cómo te lo planteen. Entonces, ¿qué tengo que analizar primero? Debo de identificar quién es el que dona los hidrógenos, ¿ok? Y podemos observar que el elemento que los va a donar es el bromuro de hidrógeno. Este bromuro de hidrógeno pierde ese átomo de hidrógeno, se queda solito y acá del otro lado el agua ya tiene un protón de más, ¿ok? Por lo tanto, si el HBr es el que dona los iones hidrógeno, pues entonces este va a ser mi ácido, ¿ok? Del otro lado, como ya los perdió, ahora puede aceptarlos, entonces ahora esta funcionaría como base, pero sería una base conjugada, ¿ok? Y obviamente el agua aquí funcionaría como una base, pero del otro lado sería un ácido, pero un ácido conjugado, ¿ok? Recuerden, por cada ácido siempre hay una base y por cada base siempre vamos a encontrar un ácido. ¿Listo? Eso es lo que van a tener que identificar en el examen. ¿Duda con eso, muchachos? Comenten cualquier duda que tengan. ¿Ninguna? ¿Duda, Suset, Vane, José, Luz? No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, por el día de hoy, aquí le vamos a dejar, ¿ok? Nos veríamos regresando de vacaciones, chicos. En un momento les mando su examen para que lo realicen, ¿ok? Y recuerden, el fin de semana hacemos el tercer simulacro y nos vamos a tomar 2 semanas de descansito y regresamos en enero, ¿ok? Con todas las pilas y con toda la actitud, ¿vale? Que tengan buen fin de semana y felices fiestas, chicos. Nos vemos en enero.